Bueno, muy buenas. Continuamos segundo round. Gente, posiblemente se me va a apagar la compu. Desastre, de repente, profesor. O sea, me olvidé de cargar la computadora. O sea, estuve trabajando hoy por el interior y no tuve tiempo de cargar. O sea, discúlpeme si se llega a cortar. Bueno, siguiendo dentro de lo que tiene que ver con nuestro tema. Dentro de lo que tiene que ver con el proceso de trabajo, tenemos los objetivos del trabajo, los medios de trabajo que ya hablamos, el trabajo en sí y la organización. Ya esos ítems vimos que conllevan riesgos y exigencias. ¿Por qué? Porque tienen riesgos externos y riesgos internos. Y los mediadores siempre van a ser eh, gente que no tiene nada que ver en el tema. Bueno, ya la acepté 3 veces, ya Adrián no se puede conectar. Ahí se conectó. Bueno, esto puede producir estrés, fatigas y también otros pequeños síntomas que fue lo que hablamos con respecto a la parte psicológica que tiene que ver con el trabajo y la enfermedad ocupacional en sí. Al exponerle al personal a un agente de riesgo, el mismo genera esto y nosotros debemos de tratar de sobrellevar cómo y generando empatía, formando equipos de trabajo, nombrando responsables de control de uso correcto de PKP. eh, Podemos crear también un pequeño grupo, subgrupo interno de trabajo en el cual se dedica a hacer eh, bajo el perfil siempre solapado para seguridad y salud ocupacional, que es el perfil de 5S, clasificación, orden y limpieza. Comenzamos a tocar algunos factores que nos interesan a nosotros dentro de la determinación de nuestros agentes. Como les dije, lo importante no es evaluar, por supuesto, el riesgo al cual están, nivel de riesgo al cual están expuestos. Pero lo más importante, no podés, por ejemplo, a una persona que se dedica a cambiando totalmente de perfil, a una persona que se dedica, por ejemplo, a la matanza de animales. A la matanza de animales pueden ser animales de porte pequeño, que pueden ser cerdos, cabras, o que pueden ser de porte grande, que pueden ser vacas, caballos, o incluso aves, que pueden ser también gallinas o pollos, que están en también en otro tipo de sistema de trabajo. Bueno, nosotros no podemos someterle a decirle, riesgo, che, te puede cortar, mira que la sangre del animal, esto, y le predisponemos nosotros al riesgo. ¿Mm? Tener que fijarte a cuánto está la presión de esto, aquello, no es bueno. El ambiente se va a volver un ambiente demasiado tenso en el cual vas a tener mucho estrés, mucha carga mental para el operador. Entonces existe ahí lo que se llama la parte empática que tiene que ver con nosotros en forma indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser mediadores de la parte psicológica y la parte del proceso en sí, para evitar de que esta persona comience a estar concentrado en otro tipo de factores antes de estar generando en sí mismo él como operador de esa estación de trabajo, generar sus propios medios de defensa, que sería la famosa, cuando se pone en la evaluación de riesgo, generar la cultura
del autocuidado en el personal. Y miramos nosotros, "Va, yo, vea, qué es lo que tengo que hacer". Y el técnico cuando encuentra ese tipo de observaciones, ¿qué quiere decir? Que no hay forma de controlar totalmente el riesgo en ese punto. Entonces, hay que estar constantemente atendiendo hasta los mínimos detalles, llevando en cuenta el tipo de persona con el cual está trabajando, cuál es su forma de moverse, qué tanta agilidad tiene, no solamente agilidad física, sino agilidad mental para captar o entender órdenes. Y en sí hay varios ítems que hay que llevar en cuenta, que serían tus determinantes para evitar de que esa persona se autoinduzca a la lesión, a la lesión o al daño. Espero me estén entendiendo, pero un ejemplo medio loco, pero vaya puta. Como son varios tipos de industrias en los cuales trabajo como consultor, me, me genera siempre mucha tensión cuando voy a hacer una auditoría de gestión para hacer unas mediciones, evaluaciones anuales, por ejemplo. Hay empresas para las cuales trabajo que necesitan una auditoría anual para hacerle mediciones porque le exige el MADES, porque le exige su certificación, etcétera, etcétera. A esas empresas por lo general tengo su último informe y lo coloco en un lector de PDF y me voy escuchando en el celular cuál fue el último informe que emití con respecto al funcionamiento o desempeño de esa empresa para poder llevar en cuenta cuáles serían los ítems que deberían de haberse corregido o los factores que deberían de haberse llevado en cuenta para mejora continua y cuáles son los factores de riesgo existentes en cada proceso. ¿M? Porque los riesgos, los procesos son distintos a la naturaleza y tamaño y tipo de la industria a la cual te vas a evaluar. ¿M? No es lo mismo ir a hacer una auditoría en una granja de cría, engorde intensivo de ganado porcino o suino, como también le llaman ellos. Los veterinarios creo que le llaman suino a lo que nosotros, yo al menos, pensaba que era porcino. Me di por enterado en la última auditoría que en verdad debería de modificar mis términos, deberían pasar a ser suino. Eh, También tengo un lugar en el cual se hace cría intensiva y por estanques de distintos tipos de peces. Los riesgos que hay en la cría y cultivo de peces son totalmente diferentes a los riesgos que existen en una granja suina. Al igual que cuando te vas a hacer una evaluación en una granja o sea, en una empresa que se dedica a la faena de ganado, o sea, ganado vacuno, frigorífico. Y los frigoríficos también tienen su diferencia, a pesar de que tienen mucha similitud en el funcionamiento con lo que sería la parte de aves. ¿M? Por ejemplo, yo no sabía que existían camarones para cultivo camarones en agua dulce. Y me di por enterado cuando me fui a encontrar un nuevo estanque, estuvimos hablando y me puse al tanto de que eso sería para cría de camarones.
Es una cosa de locos. Así de la industria es móvil, cambiante. De una evaluación a otra, vos tenés totalmente cambiado tu panorama y nunca terminás de investigar y de averiguar cuáles podrían ser los riesgos, cuáles podrían ser tus determinantes a llevar en cuenta. ¿Por qué? Porque depende mucho de tu evaluación para el desempeño correcto del técnico que se encuentra en planta. Porque una cosa está en el día a día y otra cosa es aparecer una vez al año para hacer un informe para que él trabaje todo el año después, para corregir lo que vos le dejas. Eh, es complicado, es complicado, complicado. Bueno, digamos. Bueno, algo que, digamos, trata la epidemiología laboral en forma holística es como concentro tiene lo que sería el ciclo vital humano. El ciclo vital humano es el medio por el cual el ser humano produce bienes para satisfacer necesidades. Su objetivo central es la satisfacción humana, sí. El ser humano se crea, se produce y se reproduce a través del trabajo. El desarrollo se da cuando el ser humano elabora sus instrumentos y transforma los objetos existentes en la naturaleza por su actividad. Acabamos de hablar de uno de ellos. Un ejemplo. Trabajo en sí es la actividad fundamental del ser humano. En este caso específico nombré algunos, que se crea física y mentalmente, porque esta persona, de acuerdo a lo que nosotros como técnicos evaluemos, va a generar mayor o menor empatía con lo que está tratando. ¿Mm? Permite el desarrollo de sus capacidades, porque si nosotros le limitamos, perdón, que tú, vamos a posiblemente tener inconvenientes que no va a tener el desarrollo correcto de su potencial como persona y no va a poder generar en él la cultura de autocuidado. Y cuando una persona no puede generar su cultura de autocuidado, se nos complica más aún el trabajo, que fue lo que estuvimos hablando hace rato con Isaías. Pones un lindo procedimiento de 5 o 7 páginas, tener una capacitación intensiva en la cual el tipo te repite como lorito lo que dice su procedimiento y vos das por entendido o das por asentado de que él entendió el procedimiento. Sin embargo, lo único que hizo fue repetirte el procedimiento, pero jamás entendió cuál es los determinantes que él necesita llevar en cuenta para generar en él la cultura de autocuidado. Por eso depende mucho de nosotros esta parte del desarrollo de las actividades dentro de la empresa. ¿Posibilita la vida humana? Sí, posibilita la vida humana. Para que el sujeto social se reproduzca requiere consumir lo que produjo y satisfacer sus necesidades. Él debe de saber de que eso se puede hacer, se puede consumir, se puede derivar, se puede hacer otro tipo de cosas. O en el caso de que trabaje en una farmacéutica, él debe de estar consciente de que ese tipo de medicamentos puede curar ciertas enfermedades, puede tener algunas desviaciones. En sí, él debe de saber qué factores llevar en cuenta para cuidar, por ejemplo, eh, un comprimido, un colirio que estuvimos hablando, y otros tipos de productos de origen farmacéutico. Si no hay producción, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay producción. Eh, el feedback lógico entre la producción y la economía. Cada proceso depende uno del otro, claro. ¿Para qué vas a producir si no tenés dónde vender?
¿Y a quién le vas a vender si lo que producís no tiene sentido? Es ver, eh, como lo que le acabo de comentar, existe un mercado potencial con respecto al consumo de estos bichos de mar. Es por eso que están generando su cultivo en agua dulce y su factibilidad. Ahora están estudiando el nivel de productividad para poder sacar un precio razonable por una crianza de ese animal en un ambiente controlado. ¿Mm? Imagínense lo que es. El ciclo vital en el capitalismo dice que la sociedad capitalista, el ser humano también genera productos que puede consumir. Claro, ese es el objetivo principal de la producción. Producción de mercadería para la generación de ganancias, que a su vez llevan el interés que es lo que producido se consuma. El objetivo principal se ha vuelto secundario y el secundario se ha vuelto principal. Si no existe consumo, ¿cómo va a haber producción? El nuevo objetivo principal hace que el control del proceso sea el determinante. Y sí, porque depende mucho del tipo de producción o de la calidad producida para que justamente acabamos de terminar gestión de la calidad. O sea, si no hay calidad, no hay garantía con respecto al consumo y si no hay garantía con respecto al consumo, ¿qué vamos a hacer? Pequeño gran detalle. El ciclo vital en el capitalismo de la enajenación, esto es, los seres humanos quedan ajenos a algo que les pertenece. No hay control sobre el desarrollo de sus capacidades físicas, mentales, intelectuales y materiales. La mayoría de las personas no ejerce control sobre los bienes que produce ni sobre las formas que lo produce. No determina cuándo, cuánto, qué y cómo deben consumir. Quedan ajenos a la naturaleza, sociedad, también a su propio cuerpo. Pérdida de control y dominio de la dirigencia a nivel colectivo e individual sobre sus procesos vitales, incluso los orgánicos. Bueno, el siguiente ciclo vital se da de frente al proceso, producto, el consumo y la sociedad. Adopta en cada estado un proceso productivo de características diferentes. Puede ser por cooperación, puede ser por manufactura, maquinismo, automatización. ¿Mm? Se capta de manera específica de acuerdo a las características del proceso de trabajo, de ahí se extienden los efectos para el proceso vital y de salud o enfermedad de los trabajadores. El proceso de valorización depende mucho del proceso de trabajo y ambos dependen del proceso de determinar las características del proceso de trabajo. La famosa ingeniería de procesos. Esto es. Creo que vamos a tener más adelante una materia que va a tratar sobre el tema más a profundidad. Pero este es un tema que me apasiona porque yo soy tecnólogo de producción como carrera base. Soy magíster en seguridad, pero antes de ser magíster en seguridad soy tecnólogo de producción, lo cual hace que hablar de producción para mí es un tema muy apasionante. Bueno, el proceso de valorización se da por la diferencia entre el salario y el valor de lo que producen los obreros. Al capitalista le interesa producir lo más posible y al menor costo sin importarle los efectos en los trabajadores. Es cierto. El objetivo principal es extraer más valor de lo que invirtió en el proceso de producción mediante el mayor trabajo de los obreros. Cierto. El proceso de valorización
permite entender también por qué los procesos de trabajo se han transformado a lo largo de la historia y por qué la tecnología se ha desarrollado de manera en que lo ha hecho. Dentro de lo que es el proceso de valorización, tenemos la tecnología no es neutra, ya que las necesidades de producción, aunque sean nocivas para los trabajadores, no son productos de de la casualidad, sino que son necesidades del capital. En la medida que se modifique el proceso de valorización, se modificará el proceso de trabajo. ¿Y quiénes son los que te exigen para modificar eso? Y las normas internacionales. Las normas internacionales son de adquisición voluntaria. Así es. Esas normas internacionales son necesarias para que nuestro producto tenga un nicho de mercado en el cual vamos a introducir. Este alemán no estaría creando camarones en estanques si no existiera una necesidad o un mercado potencial a satisfacer dentro del país y también en países vecinos. ¿Mm? Por citar solo uno de ellos, Brasil es el mercado más grande para los productos que él ahora está incursionando. ¿Mm? La cuestión de los mejillones, la cuestión de los camarones, me dijo que está viendo o analizando también la forma de criar pulpo. ¿Se imaginan tener todo eso en estanques separados, juntos pero no mezclados? Y algo el famoso rey de los cócteles. Ay, es así de interesante. El proceso de trabajo, el proceso de valorización se plasma, se materializa, se capta a través del proceso de trabajo. Dentro de esto, tenemos la parte que habla específicamente de trabajo. En este proceso no solo se transforman los objetos materiales, espirituales. Se me va para, hijo de. Sino principalmente el sujeto social también. Consiste en la generación de bienes para la satisfacción de necesidades humanas. Se compone de objetos, medios, actividades de los trabajadores, organización y división del trabajo. El ciclo vital del capitalismo en el proceso de trabajo. No en todos los procesos de trabajo se conjugan los cuatro elementos de la manera como lo hace el sector industrial. Los objetos o el producto final no es siempre de las características del sector industrial. De la manera como se combinen los cuatro elementos dependerán en gran parte los riesgos, la exigencia, las características de la salud y la enfermedad de los trabajadores. Gente linda, se me va a apagar la computadora y voy a lamentar demasiado el que se me queden a media y se me pierda lo que hicimos hasta ahora. ¿Les parece si damos clase hasta aquí? Yo les paso el material y ustedes terminan la lectura porque esta es una diapositiva muy apasionante y a medida que vayan leyendo, van a descubrir de que el proceso no se termina en uno, dos o cuatro determinantes como lo dice acá, sino que sigue. ¿Les parece bien? Aló, 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 Dale, cambio. profesor. Gracias, gente. Me disculpan, realmente me apasiona demasiado el tema y no me di cuenta, no me fijé en mi computadora en el día de hoy, porque como le dije, estuve trabajando por el interior y acabo de llegar a casa y sin darme cuenta nomás ya salí para dar clases y no me fijé que tenía que poner en carga la computadora cuando llegué.
Me disculpan, por favor, fue un error mío. Prometo que no me va a volver a suceder. Muchas gracias, gente linda. Les paso en breve por Grupal para que ustedes puedan terminar la lectura de esta diapositiva. Léanlo y si quieren lo debatimos en el Grupal o lo debatimos la semana que viene. De ustedes depende. Les deseo que tengan muy buena noche antes de que se me apague la computadora y bueno, un placer, el placer de siempre estar en contacto con ustedes.